Sí, sí, esa es mi experiencia. Muy bien, vale. Bueno, yo soy una especie de cosa híbrida, porque soy española, nací en Barcelona, pero bueno, actualmente soy profesora investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias en la Universidad Nacional Autónoma de México desde el año 2008. Es decir, en el año 2008 llegué allí, estudié mi doctorado en sociología en la Universidad de Texas en Austin y bueno, ya sabemos todos cómo está la situación académica aquí, entonces soy una de estas migrantes, ¿no? Entonces para mí pues es muy emocionante pues estar aquí en el sentido de que, bueno, pues es la primera vez que regreso a España para una cuestión profesional. Yo pues estudié mi doctorado en sociología y me he especializado en temas que tienen que ver con el género y la violencia en contra de las mujeres, violencias en contra de los niños y políticas públicas con perspectiva de género. El incorporarnos, tanto mi compañera Irene como yo, a este proyecto, pues fue algo como novedoso. Y novedoso en el sentido de que los temas de investigación que originalmente pues nosotros pues hacemos, ¿no? Ya saben ustedes que esto de los temas de investigación van cambiando, ¿no? Siempre uno permanece con algunos temas, pero hay otros que se van como incorporando. Entonces, pues fue algo como novedoso. A mí me pareció muy pertinente estudiar la violencia de la cual son objeto las mujeres a partir de los 60-65 años. Ya sabemos que la vejez es un constructo social y como constructo social, pues esto de definirlo a partir de tal edad o tal otra, pues es un poco, a mí me resulta un poco problemático. Entonces, pues me interesa el tema de la violencia en contra de las mujeres porque las experiencias, ¿no? Las experiencias que tienen las personas, pues van incidiendo en la manera en que las personas vamos envejeciendo. Y envejeciendo, pues básicamente desde que nacemos vamos ya envejeciendo. Entonces, a partir de utilizar los datos de la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones de los hogares, la 2011, que es una encuesta nacional representativa, son 148.000 mujeres, tomo la submuestra de mujeres de más de 60 años, es decir, porque sí está definido en México que son las mujeres de más de 60 años, y entonces estudio para esta ponencia, la que van a ver ustedes el jueves, cuáles han sido sus experiencias de violencia. Porque muchas veces pensamos que las experiencias de violencia, entendidas de una manera amplia, ¿ok? Normalmente cuando hablamos de violencia siempre nos viene a la cabeza la violencia de pareja, pero las experiencias de violencia son más amplias. ¿Por qué? Pues porque hay violencia en la familia de origen, hay violencia en el ámbito educativo, hay violencia en el ámbito laboral, institucional, en el noviazgo, en la pareja, etc. Entonces, pues lo que hago es hacer una trayectoria de cuáles han sido las experiencias de violencia de estas mujeres desde su infancia hasta la edad. A continuación, la ponente nos va a hablar de violencia de género, también basado, creo, en la misma fuente y desde una perspectiva de trayectoria de vida y ya focalizado a lo que supone para las mujeres adultas mayores en México y desde una perspectiva de trayectoria de vida. Bien, ella es la doctora Sonia Frías Martínez, es como la doctora Cacique, es investigadora titular también del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México y también tiene experiencia investigadora en otras instituciones en España, en México y en Estados Unidos. Ella es diplomada en Gestión y Administración Pública, licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Barcelona. Obtuvo su maestría en Sociología Avanzada también por la Universidad de Barcelona y en la Universidad de Texas en Austin obtuvo una maestría en Sociología y su doctorado en la misma especialidad. Fue concejala electa en Barcelona, responsable del área de juventud. Sus temas de investigación versan sobre el género y relaciones familiares, violencia de pareja contra las mujeres, violencia de género en el ámbito laboral y educativo, violencia contra la infancia,
el rol del Estado y el rol de la estructura social sobre la violencia, y actualmente es investigadora principal del proyecto Entre las encuestas y las políticas públicas, análisis teórico-empírico de la violencia de pareja en México. Es autora de diversos libros, artículos, y bueno, voy a destacar solo el Gender, the State and Patriarchy, Partner Violence in México, publicado en 2009. Muchas gracias, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias a todos por estar aquí. Me ha tocado ser la última, entonces he decidido ponerme a andar un poco para que no se duerman, para que se despierten, ¿no? Bueno, pues bueno, muchas gracias a todos los colegas de aquí de España por la invitación y también a todos ustedes. Bueno, después de este panorama que nos acaba de presentar la doctora Cacique, se pueden ustedes imaginar que esto de ser mujer en México pues parece como que no es demasiado fácil, ¿no? También se pueden estar preguntando pues ¿qué hago yo allá?, ¿no? Pues habiendo todas estas dificultades. Bueno, quería presentarles, lo que les voy a presentar ahora es violencias en plural, ¿no? Porque cuando hablamos de violencia parece como si solamente pues, hubiera un tipo de violencia, ¿no? Entonces a mí me gusta normalmente hablar de violencias contra las mujeres adultas mayores en México. Esto de adultas mayores os puede sonar como redundante, pero así es la terminología que se tiende a utilizar allí. Y puse esto desde la perspectiva de una trayectoria de vida, porque como nos acaba de indicar también la doctora Cacique, pues el hecho de sufrir violencia en un momento de la vida parece ser que está vinculado, así lo postula la teoría del aprendizaje social, con haber experimentado o haber atestiguado violencia en algún otro momento de la vida. Entonces, bueno, pues las personas mayores, pues como ustedes se pueden imaginar, pues son objeto de exclusión, de acuerdo con algunos estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, pues más la mitad de las ancianas perciben aproximadamente que no las respetan. Como hemos visto también en la presentación anterior, las mujeres en México perciben, bueno, han sufrido violencia en distintos momentos de su vida. Pero, como les comentaba, estas experiencias no son aisladas. Muchas de estas experiencias son interdependientes, derivan de determinadas dinámicas que se han puesto en funcionamiento desde antes, desde un momento previo. Y bueno, aparte de remarcar que muchas de estas cuestiones que nos comentaba Irene, y también tiene a colación la presentación de la doctora Mercedes Pedrero el otro día, porque muchas de estas mujeres adultas continúan en el mercado laboral, ¿no? Entonces continúan siendo las mujeres objeto de discriminación, objeto de violencia. Fíjense, esto de aquí es un cuadro un tanto limitado. Ya saben ustedes que cuando uno está trabajando con el PowerPoint y con determinadas figuras, así como que a uno no le da tantas figuras como uno quisiera. En el centro lo que tenemos son las experiencias de violencia y alrededor he definido determinados ámbitos o determinados actores que pueden estar influyendo en el proceso de violencia. Tanto en el ámbito de la época de la infancia como en el ámbito escolar. Las mujeres también podemos sufrir violencia en el ámbito laboral, en el noviazgo, en la relación de pareja y también en la vida adulta, ¿okay? Claro, no solamente se queda aquí, porque aquí quedaría por mencionar también otro tipo de violencia del cual son objeto también las personas, no solamente las mujeres adultas mayores, sino cualquier otro tipo de persona, que es la violencia institucional, que es aquel tipo de violencia que ya sea por acción o por omisión ejerce el Estado o los representantes del Estado. Miren, ¿por qué es importante estudiar el tema de la violencia? Una de las cosas más importantes que tiene que ver es porque la violencia en contra de las mujeres, la violencia interpersonal, en contra de las mujeres y en contra de los hombres, yo me estoy, ojo, centrando en contra de las mujeres, ¿no? Pues tiene graves repercusiones sobre la salud física y mental de la mujer. Influye, por ejemplo, también, solamente por mencionar algunas cosas, en la disponibilidad o en la creación, el mantenimiento de redes sociales. Hay estudios que muestran cómo las mujeres que sufren violencia tienen una vida laboral un poco más accidentada. También incide en la participación en actividades sociales, y aunque todavía estamos aquí en el seminario discutiendo qué es esto del envejecimiento activo o no es el envejecimiento activo, pues es presumible que el fenómeno de la violencia, las experiencias de violencia, tengan algo que ver en la forma en que nos hacemos viejos y viejas. Voy a definir un poquito qué es esto de la violencia en contra de los adultos o adultas mayores. Déjenme decirles que estoy un poco confundida porque no sé cómo decirles, si decirles viejos, si decirles adultos, adultos mayores o cómo llamarlo, ¿no?
¿Qué? Ancianos, pero es que no todos son ancianos también, porque también a lo mejor es una cuestión como más subjetiva, no lo sé exactamente, es decir, como que ando un poco confundida. Entonces quisiera decir que, bueno, que se ha definido como cualquier acción voluntariamente realizada, es decir, no accidental, que daño pueda dañar a una persona mayor, o cualquier tipo de omisión, es decir, aquí estamos hablando tanto por acción como por omisión. Normalmente el tema de la violencia siempre nos lleva a pensar en una acción, pero, ojo, estamos conceptualizándolo tanto por acción como por omisión, que prive a un anciano de la atención necesaria para su bienestar, así como cualquier tipo de violación de sus derechos. Es decir, una definición, como ustedes pueden ver, bastante amplia. Entonces, la clasificación de los distintos tipos de violencia o maltrato en contra de los ancianos, las ancianas, se han definido, por ejemplo, como maltrato físico, maltrato de carácter psicológico, abuso económico, violencia económica, abuso sexual incluso. Es decir, existe cierto tabú a la hora de hablar de violencia sexual en general en México, y mucho más el tabú existe a la hora de hablar de abuso sexual en contra de las personas ancianas, ¿okay? Y también esta categoría, que es muy importante, que habla de la negligencia. Y bueno, no tengo tiempo ahora de explicarles, ¿no?, esta diferenciación entre negligencia activa, negligencia pasiva y negligencia autoinfringida. Pero lo que tenemos aquí es que este esquema nos permite entender que tenemos, que pueden coexistir distintos perpetradores y pueden existir distintos ámbitos, ¿okay? Ámbitos en los cuales se desarrolla la violencia, es decir, perfectamente a lo mejor una mujer adulta puede sufrir a lo mejor violencia de pareja a la par que también está experimentando a lo mejor violencia por parte de un cuidador o una cuidadora. ¿Okay? Es por eso que tenemos que empezar a pensar en la violencia de una manera múltiple, ¿okay? No de una manera lineal. Fíjense, ha habido varias teorías explicativas. Las dos principales es que la violencia, por un lado se argumenta que la violencia que se sufre en la edad adulta es una continuación de ciertas dinámicas ya existentes. Por otro lado, hay quienes argumentan que la edad adulta genera nuevas situaciones que ponen en vulnerabilidad, en una situación de vulnerabilidad, o que vulnerabilizan, ¿no?, como se les dice ahora, a las personas. Lo que tenemos aquí en todo caso es una desigualdad de poder y una situación de dependencia. Yo me atrevería a decir que no se trata ni de uno ni de otro, sino que probablemente tenemos que estar mirando en la intersección, porque para cierto grupo de mujeres probablemente la violencia sea parte de determinadas dinámicas que ya ha venido experimentando a lo largo de su vida, mientras que para otras mujeres puede ser un fenómeno relativamente, entre comillas, nuevo o asociado a esa situación concreta. Miren, una de las características que tiene este tipo de la violencia hacia las personas, la violencia en general hacia las mujeres y sobre todo hacia las personas, a las mujeres mayores, es que en muchos casos la violencia permanece invisible, es minimizada, ¿okay? Es tolerada, es normalizada, ¿okay? Entonces acaba pasando a formar parte de esta violencia simbólica de la cual Bourdieu nos hablaba. Y bueno, y las mujeres aparte probablemente son constituyen la mayoría de las víctimas de violencia, las mujeres adultas mayores, ¿no? Por ejemplo, las mujeres en México son mucho más longevas que los hombres, el promedio de esperanza de vida para las mujeres mexicanas es de 78 años versus 73 años de los hombres. Claro, en el caso de España, de acuerdo con el censo que estuve consultando, con los datos procedentes del censo, son 82 años. Hay muy pocos estudios, al menos en el caso de México, sobre violencia en contra de las mujeres. ¿Por qué? Primero, porque la mayoría de investigaciones que abordan la problemática para este grupo específico, bueno, no hay investigaciones que aborden este grupo específico de edad. Y cuando se aborda, por ejemplo, el tema de la violencia de pareja, las investigaciones tienen, es decir, la violencia en contra de las ancianas quedan subsumida en investigaciones que abordan la violencia de pareja. Luego, porque hay una cierta tendencia por parte del movimiento feminista, movimiento de mujeres, a no estudiar determinadas formas de violencia. Digo, esto me refiero en México. ¿Por qué? Porque la mayoría pasa exactamente lo mismo que la violencia contra los niños, ¿ok? ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que ejercen violencia en contra de los niños
y muchas veces también en contra de las mujeres, pues son otras mujeres. Y cómo nosotras, desde una perspectiva del movimiento feminista conservador, por así decirlo, vamos a argumentar que son las propias mujeres las que están ejerciendo violencia, ¿no? Entonces ahí ya tenemos como algunas hipótesis que les estoy lanzando de por qué ese tipo de estudios no se ha empezado a impulsar más. Y bueno, en general, eso es lo principal. Lo que les voy a presentar ahora pues, son algunos análisis de esta encuesta que nos acaba de describir Irene, y hay una sección específica para mujeres mayores de 60 años con 21.119 casos. Entonces los análisis que vamos a ver ahora están centrados en esta submuestra de la encuesta nacional. ¿Por qué 60 años? ¿Y por qué no 65? No lo sé. Es decir, es una decisión que tomó nuestro Instituto de Estadística de allá de México y, bueno, en todo caso puede ser discutible, ¿no? Porque es una construcción social también a partir de qué edad consideramos o no consideramos. Antes de empezar, déjenme darles algunas características para centrar un poquito el tema. Miren, el promedio de edad de esta submuestra de mujeres era de 69,6 años, una escolaridad promedio de 4 años y medio. ¿Okay? Aquí ya vamos empezando viendo algunas diferencias, a lo mejor que nos pueden saltar un poco, entre la situación en España y la situación que podemos tener en México. 78% son residentes en zonas urbanas, 96,4% tienen hijos, hablan una lengua indígena, 8,6%, ¿okay? Y el 28% de las mujeres es de estrato socioeconómico muy bajo. Quiere decir, trasladado a términos de España, son muy pobres, ¿ok? 25%, es decir, una de cada 4 de las mujeres representadas en esta muestra, son de nivel bajo, es decir, a todos esos muy que dije antes, quítenle 1, de estrato socioeconómico medio, 27,3%, de estrato socioeconómico alto, 18,8%. 44% de las mujeres representadas en esta encuesta nacional son casadas, 36,9% son viudas, ¿no? Mercedes decía el otro día que a lo mejor ya habían aprendido y que no se habían casado tanto, ¿no? Otra vez. Tenemos un 5,8% que se define como solteras. Esta categoría ya les digo que es súper problemática, y es súper problemática porque la categoría de soltera no solamente cae a aquellas personas que jamás han tenido una relación, sino también a aquellas personas que habiéndola tenido ya no la tienen y entonces vuelven a la categoría de solteras, ¿no? Entonces ahí les digo que lo tomen con un poco de cuidado. Solamente 19% de estas mujeres recibe algún tipo de ingreso por jubilación, ¿ok? En muchos de estos casos, y esto queda contrastando con los interesantes datos que nos presentó ayer la doctora Pedrero, es muy probable que estos ingresos sean tan minúsculos que muchas de ellas tengan que trabajar, ¿ok? Solamente el 20% de estas mujeres está empleada formalmente, ¿de acuerdo? Con este panorama, quería comentarles que entre estas mujeres, el 30,9% de las mujeres que tienen 60 años y más en México atestiguó violencia cuando ella era niña, 39,5% la sufrió. Es decir, estos datos difieren de los que presentaron anteriormente porque están centrados exclusivamente en la población de mujeres de 60 años y más. El 43,3% alguna vez de su vida sufrió violencia de pareja. Y ojo, de estas mujeres, de las mujeres de 60 años y más, el 9,5%, es decir, casi 1 de cada 10, sufrió violencia de pareja en el último año. La cual cosa nos lleva a pensar que tenemos que estudiar también la violencia de pareja que las mujeres adultas mayores en México continúan experimentando. 1 de cada 10 mujeres sufrió violencia de pareja, ¿ok? En los últimos 12 meses. Pero no solamente es esto. Es decir, aquí lo que tenemos es violencia ejercida por otras personas de su entorno familiar, la mayoría, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero también por otras personas que no son su pareja. En el último año aproximadamente, digo aproximadamente porque la pregunta no está demasiado bien definida, ¿no?, en la ENDIRE, el 13,5% de estas mujeres de 60 años y más padeció violencia de carácter emocional. 10,7% sufrió algún tipo de negligencia y
menos del 1%, 0,08%, sufrió violencia física. Claro, normalmente alguien me diría, oiga, ¿y esto de la negligencia? ¿No piensa usted que es un poco complicado hablar de esto de la negligencia en un país donde se dice que hay entre 40 y 60 millones de pobres? Es decir, ¿es negligencia el no poder llevar a lo mejor a tu mamá o tu papá adulto al doctor cuando no tienes dinero? Cuando no tienes ni para tomar un transporte público, cuando los médicos mayoritariamente a los cuales pueden acceder a lo mejor están retirados o incluso tienen que ser privados. ¿Eso vamos a considerarlo negligencia o no lo vamos a considerar negligencia? Es importante, no obstante, no caer en una situación reduccionista y confundir el tocino con la velocidad. Es decir, no tenemos que confundir la pobreza con la negligencia, ¿ok? Es decir, es la primera cosa que también les comentaría. Y bueno, ¿y quién son principalmente estas personas que no son la pareja que han ejercido algún tipo de violencia en contra de estas mujeres que tienen 60 años y más? Veamos que principalmente, y ahí lo tenemos en la primera columna, son los hijos, es decir, de las mujeres que reportan que sufrieron violencia física por parte violencia física, el 45% dice que fueron sus hijos, es decir, el hijo o la hija, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen todas las prevalencias de quién hizo qué, pero claro, tenemos este 45,2% de violencia física que ejercieron los hijos, pero es que tenemos un 21,4% que fueron otras personas que no fueron familiares, ¿ok? Fíjense, por ejemplo, en el caso de la violencia emocional. En este caso, el 17,6% de las mujeres mayores de 60 años en México, en la última época, en el último año aproximadamente, les han amenazado con echarlas de casa, ¿ok? ¿Quién principalmente? Pues bueno, principalmente tenemos los hijos u otros familiares, o también otras personas que no son familiares. Imagínense también cuando les han gritado, las han insultado, las han ofendido, ¿ok? También en el caso de la negligencia, ¿no? Y ojo, como les comentaba con la cuestión anterior, el 70% de las mujeres que reportaron que las descuidan cuando se enferman o que les dejan de comprar medicinas reportaron que habían sido los hijos, principalmente los responsables. Muy bien. Otra cosa que vemos, ¿no? Es decir, que les obligan a hacer quehaceres que no pueden. ¿Ok? Esto de que, oye, pues haz la comida o haz tal cosa o quiero que hagas tal cosa, es decir, cuestiones que tienen que ver con el empleo doméstico y que son cosas que a lo mejor las mujeres reportan que no pueden hacerlas, pero que las obligan a hacer, ¿ok? Es otra de las formas, a lo mejor si ustedes quieren un poco más sutil, y digo sutil porque normalmente se considera que es responsabilidad de las mujeres el hacer las tareas domésticas, pero ahí tienen los porcentajes. De lo que emerge aquí es que aunque los hijos emergen como los principales hijos e hijas generadores de este tipo de violencia en contra de las mujeres de más de 60 años, también tenemos otras personas que ejercen este tipo de acciones en contra o hacia ellas, ¿ok? ¿Por qué se puede explicar lo de los hijos? Bueno, primero por el tipo de residencia. En México hay una larga tradición de residencia patrivirilocal, la cual cosa significa que las mujeres cuando se casan tienden a irse a vivir con la familia del esposo, normalmente con los padres del esposo. En algunos casos es durante una época, durante unos años, que a veces se pueden extender muchísimos años, ¿ok? Y en otros casos también porque como veíamos ayer, el nuevo tipo de arreglos familiares, el nuevo tipo de hogares puede estar generando que los padres se desplacen a la casa de los hijos o al revés, que los hijos se desplacen a la casa de los padres. Miren, fíjense, y siguiendo un poco la lógica del mismo esquema que presentaba Irene, para algunas mujeres la violencia ha sido constante a lo largo de su vida. Es decir, esta flechita de aquí abajo, la que está de color rojito, que tenía que haber puesto otro color, me parece. Lo que vemos es que para 4% de las mujeres la violencia ha sido parte de una dinámica constante en su vida. Atestiguaron violencia, sufrieron violencia cuando eran niñas, sufrieron violencia de pareja y las continúan sufriendo en la edad adulta, ¿ok? Para otras mujeres
el 46.7% han vivido, al menos en estos 3 ámbitos, ¿ok?, han vivido una vida relativamente libre de violencia. Claro, la cual cosa no quiere decir que no fueran hostigadas y acosadas sexualmente, en el trabajo, o discriminadas, o les pasara cualquier otro tipo de cosa, ¿ok? Y lo mismo que veíamos anteriormente, lo cual pues prueba la teoría de la transmisión, del aprendizaje social, es cómo tenemos que el haber experimentado violencia en una etapa de la vida incrementa el riesgo de sufrir violencia en otra etapa de la vida. Mire, fíjense, solamente así como para ya acabar, porque me acaban de sacar los minutos, ¿no? Para el 4.5% de las mujeres mayores de 60 años en México coexistió la violencia de pareja con la violencia no de pareja en el último año. Para el 6.8% de las mujeres mexicanas de más de 60 años sufrió exclusivamente, y digo exclusivamente y no lo digo como algo así como solamente, ¿no?, violencia de pareja. Y para el 15.7% experimentó algún tipo de violencia no de pareja, es decir, otro tipo de violencia, a lo mejor por parte de los hijos, otros familiares, nietos, etc. ¿Okay? Bueno, ¿cómo vamos a entender la violencia? Esto es un modelo teórico que no tengo ahora demasiado tiempo para explicarlo, pero tenemos que verlo como una cuestión multifactorial. Por un lado, tenemos determinados factores individuales y este modelo nos puede servir para explicar la violencia tanto de pareja como otras formas de violencia hacia las mujeres adultas mayores. Tenemos factores individuales, como por ejemplo la situación conyugal, la edad, el estado de salud, estrato socioeconómico, la etnia, la escolaridad. Tenemos factores situacionales, como por ejemplo pueden ser el contexto y la dinámica familiar. Tenemos factores de carácter relacional, como por ejemplo puede ser el estrés del cuidador, dependiendo, claro, evidentemente, cuál sea el estado de salud a lo mejor de la mujer, dependencia económica, redes de apoyo, teoría del aprendizaje social, etc. Y factores también estructurales. También tenemos que tener en cuenta, nosotros como sociólogos, cuál es la influencia de la estructura social sobre el fenómeno. Y al respecto podemos tener, por ejemplo, el patriarcado, ¿no?, es decir, este sistema socialmente construido de desigualdad de género, o podemos tener la cultura de la violencia, determinados valores, actitudes. Fíjense que de acuerdo con esta encuesta, el 4.49% de las mujeres adultas mayores piensa que su marido tiene el derecho de pegarle. Entonces, imagínense que tenemos como determinado nivel de aceptación. Bueno, le voy a presentar estos datos. Solamente lo que quiero hacer en las últimas reflexiones es que la violencia en contra de las mujeres adultas mayores no es un fenómeno exclusivo de esa etapa de la vida, ¿okay? Algunas expresiones de la violencia en contra de las mujeres, tanto por parte de familiares o cuidadores o de pareja, son la prolongación de formas que ya se han venido dando, ¿okay? No disponemos de datos sobre la búsqueda de ayuda formal, pero sí sabemos que solamente el 19% de estas mujeres adultas mayores que en algún momento de su vida, es decir, antes, sufrieron violencia de pareja, acudió a pedir ayuda. Es decir, en el caso de México hay muchísima desconfianza hacia las autoridades y es muy improbable que estas mujeres vayan a acudir a una autoridad para solicitar ayuda formal. Y bueno, pues creo que estos hallazgos deben ser interpretados desde la teoría del aprendizaje social, ya que muchas de estas dinámicas de violencia son aprendidas. Y se aprende no solamente a ejercer violencia, sino también a sufrirla y a resistirse. ¿Okay? Entonces, invisibilizarla y aceptarla y normalizarla. ¿Okay? Entonces sugieren que hay una transmisión intergeneracional de la violencia, ya que el riesgo de sufrir violencia en una etapa de la vida es contingente a la experiencia de esta en otra etapa anterior. Y algunas de estas formas de violencia que parece de las mujeres adultas mayores deben buscarse en patrones y experiencias ocurridas a lo largo de su trayectoria de la vida. Y aparte de esto, que en sí ya nos muestra un hallazgo relevante, es también considerar que la vida adulta, es decir, el proceso de envejecerse, introduce elementos de riesgo que vulnerabilizan a las personas, que deben ser examinados con estudios específicos para lograr entenderlos. Ya está. Muchísimas gracias.